Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Juan Francisco? Si tu nombre es Juan Francisco, Juan o Juana, Francisco o Francisca, o conoces a alguien con estos nombres, estás en el canal correcto, aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia de San Juan Francisco Regis. ¿Sabes cómo era el estilo de sus sermones? ¿Sabes acerca de sus milagros? ¿Sabes cómo murió? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta misión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con la historia de hoy. Francisco Regis nació en Narbona, Francia, en el año 1597, de una familia muy rica, muy bien acomodada. Y él estaba acostumbrado a ese tipo de riquezas, a esa opulencia. Sin embargo, a los 19 años de edad, se dio cuenta que no era en realidad lo que él quería vivir. Ya no se sentía a gusto en esa vida. Él quería buscar un camino a la santidad. Así que a sus 19 años ingresa a la Compañía de Jesús. Cuando estuvo en el convento, era una persona ejemplar con todos sus compañeros. Hacía sus deberes, era un muchacho muy inteligente. Sin embargo, había un compañero que se quejaba de él, porque aun cuando hacía muy bien sus deberes, para el compañero tenía un defecto. ¿Y cuál era ese defecto? Es que él se pasaba horas en el oratorio, vaya la redundancia, y cuando él estaba tanto tiempo ahí, no dormía lo suficiente. Entonces, el compañero le dijo al superior que por favor revisara la situación con Juan Francisco, porque prácticamente no dormía por estar orando. ¿Quieres saber qué es lo que le contestó el supervisor? Te lo voy a decir directamente de aquí, del libro que estamos estudiando, de la vida de los santos, el número 2. El padre rector le respondió a este joven que se estaba quejando: no le impidas sus devociones, no te opongas a sus comunicaciones con Dios, porque a mí me parece que este joven es un santo y que un día nuestra comunidad celebrará una fiesta en su honor. ¿Y saben qué? No se equivocó, porque en realidad Juan Francisco desde joven ya tenía esos destellos de santidad, y claro que llegó a ser un santo. Y aquí vamos a contestar la pregunta número 1. ¿Cuál era su estilo de predicación? Pues su estilo de predicación simplemente era muy sencillo. ¿Y qué tiene esto de extraordinario? Bueno, hay que ponernos en contexto. En aquellos años, aquella persona que fuera un predicador, desde su forma de vestir, debía de ser muy elegante. Sus palabras también, muy rebuscadas y muy elevadas. Pero en el caso de Juan Francisco, era una persona que hablaba con palabras sencillas, hasta ordinarias. No había tal glamour en sus palabras, pero sus palabras eran tan ciertas y tan elocuentes que penetraba los corazones. ¿Sabes que cuando iban a escucharlo, no solo iban a escucharlo los católicos cristianos, sino también los herejes, los que no creían, los ricos, los pobres,
los sacerdotes, hasta el mismo obispo. O sea, el sermón que daba era algo que penetraba tu corazón, no importa el estatus o condición social que la gente tenía. De hecho, en una ocasión, un dato curioso, un predicador fue a verlo y entonces escuchó ahí entre la multitud el sermón del padre Juan Francisco. Cuando terminó, él terminó conmovido de haber escuchado al santo. Y lo primero que hizo es ir con sus compañeros predicadores y les platicó todo lo que hacía y lo que decía este gran santo. Pero ellos decían, ¿cómo puede ser posible? Ese hombre, ese sacerdote, pero mira cómo está. ¿Siquiera está bien vestido? Claro que no. Tiene una sotana llena de remiendos. Y sus palabras, pues no hay ninguna palabra sofisticada. Y el predicador les contestó, no, pero aún viendo todo eso, fíjense a cuántas multitudes ha convertido. ¿Y a cuántas personas hemos convertido nosotros? A ninguna. Nada más así fue como un shock cultural entre ellos. Fascinante, ¿no? Imagínense que una ocasión también, porque siempre hay envidias. Entonces, en este caso, nuestro santo no fue la excepción. Había gente que decía, es que ese padre que está diciendo cosas, pues no es bueno lo que está diciendo, está apartando a la gente, todo un montón de quejas. Pero ¿saben cuál era el problema? El problema es que la gente iba a donde estaba San Juan Francisco. Y entonces, como se estaban convirtiendo, aquellos otros templos, aquellos otros herejes, pues se enojaban porque ya no tenían ese poder, ni esa línea, ni esa riqueza que antes el pueblo le generaba. Entonces, el señor obispo, muy inteligente y muy sabio, dijo, bueno, quieren quejarse de San Juan Francisco, pero en realidad yo no sé si es verdad lo que están diciendo. Entonces, él, junto con su secretario, se fue de incógnito. Y en una ocasión, cuando estaban predicando así entre la multitud de gente, el señor obispo y su secretario estuvieron ahí, escuchando el sermón. Y entonces se quedó tan maravillado de todo lo que decía, que lo ponía, hasta el mismo obispo lo ponía a pensar. Y decían, no solo él, sino la gente del pueblo, es que es imposible, después de escuchar a San Juan Francisco, estar como en paz con tus pecados. Es que no puedes. Tiene que haber una conversión. Y la conversión la había. Entonces, cuando regresa el señor obispo, le dice a sus acusadores que estaban muy equivocados. Él había escuchado el sermón del padre y al contrario, necesitaba muchos más personas como él para seguir predicando la palabra de Dios. San Juan Francisco Regis seguía cosechando muy buenos frutos. Y todo era porque tenía ese don de dar sermones. El don de la predicación. ¿Saben qué decía la gente? Decía que él era tan bueno en los sermones y no era tanto por lo que estaba escrito, sino cómo lo decía. Porque decía, este sacerdote no solo dice lo que sabe, sino que lo vive lo que está diciendo. Esa es la gran diferencia. Vive lo que está diciendo, lo siente. Y esa era una de las cosas por las cuales la gente lo seguía. Inclusive hubo conversiones muy fuertes, porque en una ocasión un párroco dijo que después de que sus feligreses escucharon un sermón del padre Juan Francisco, todos sus feligreses habían cambiado. Dice, pero cambiaron tanto y de tal manera que yo pensaba que eran otros feligreses nuevos. No los conocía.
por el cambio tan radical que estos sermones ocasionaban en la gente. Así es que él era muy bueno en esto. Y ahí se miraba el don de Dios. Entonces, el señor obispo le encomendó una misión muy importante. Esta misión se trataba de ir precisamente a predicar a una área, a una región donde ya los calvinistas habían entrado. Y los calvinistas tenían ahí 40 años. Entonces ya ni siquiera el señor obispo podía entrar en esa región, porque los calvinistas eran tan rudos que claro que no lo dejaban. Pero él decía, con el poder de convencimiento que tiene Juan Francisco, yo sé que lo va a lograr. Y lo envió. Y efectivamente, poco a poco, empezó a dar sus sermones. La gente como que quería y no quería oírlo, pero al final se convirtieron. Empezó con ciertas discusiones con los calvinistas, pero no discusiones de pelea, sino en sermones, de hablar de la palabra de Dios. Y algunos de ellos, al escuchar al padre Juan Francisco, se convirtieron. De hecho, hay una pregunta interesante que hace aquí en el libro. El padre Juan Francisco le preguntó a una de esas calvinistas. Era una señora terrible, temible más bien. Y él le preguntó, oiga, ¿y cuándo usted se va a convertir? Entonces la mujer dicen que sintió algo en el corazón, como si Dios penetrara en ella, y le contestó, ahora mismo. ¿Y se convirtió? Ahora mismo. Sintió ese poder de Dios dentro de ella y la logró convencer de que el camino correcto era el que decía el padre Juan Francisco. El padre Juan Francisco aún así seguía teniendo problemas de persecución. Era tanto así el coraje que le tenían, sobre todo aquellas personas que vivían como de algún tipo de vicio, como las cantinas o algo así, porque ellos fueron los primeros que se quejaron. Pues ya no había gente viciosa, pues entonces ya no había negocio. Y ellos le levantaron falsos, hicieron calumnias ante el santo, inclusive fueron hasta Roma y se quejaron de él. Pero el santo no hizo nada, todo lo dejó en manos de Dios. ¿Y qué creen? Dios obra, porque resulta que cuando ellos estaban quejando de San Francisco, lo escuchó el secretario del señor obispo. Y entonces el secretario de volada dijo, no, eso no es cierto, y lo defendió al padre delante de sus acusadores. Y no solo ahí, sino que él también redactó una carta diciendo todo lo que él sabía del padre, todas las cosas buenas que estaba haciendo y que él era testigo porque él lo escuchó con el señor obispo. Y entonces ya no hubo problema para San Juan Francisco. Sin embargo, había otra cosa que también es digno de recalcar aquí en el libro. Dice que era una persona tan trabajadora, pero tan trabajadora, que se levantaba a las 3 de la mañana y empezaba la fila larga de confesiones. Después, sus sermones. Cuando la gente en el campo se encontraba, era como un saludo decir, vamos a escuchar al santo, vamos a oír al santo. Y es que todos se dirigían a escuchar sus sermones. La gente no cabía en las iglesias, así es de que sus sermones tenían que ser en un área abierta, pública. Y más tarde, él se dedicaba a recolectar pues donaciones para los pobres. Así es que todo el día se la pasaba trabajando. Es como dijo el apóstol San Pablo, en realidad él también se desgastaba por llevar la palabra de Dios, pero más que nada también se desgastaba no solo por decirla, sino también en vivirla, en expresarla. Y eso le llevó a muchas más conversiones. Y ahora vamos a contestarte la pregunta número 2. ¿Quieres saber acerca de los milagros que Dios le dio?
¿Quieres saber cuáles son los milagros que Dios le dio a este santo? Vamos a leerlos directamente aquí del libro, para no perder detalle. No tienen muchos, vaya la redundancia, no tienen muchos detalles, pero son importantes. Porque dice que a 2 ciegos los hizo recobrar la vista. Además, con la imposición de manos, curó a muchos enfermos. Su despensa, esa era parte también de otro milagro, porque les daba comida a la gente. ¿Y dónde está el milagro? Porque les daba y la despensa nunca se vació. Pero el milagro más grande que dice aquí era convertir a los pecadores a una buena vida. Y nada más les recalco, acuérdense, los santos directo por sí mismos no hacen milagros. Los milagros solo son de Dios, pero ellos le piden a Dios un milagro para nosotros. Son nuestros intercesores. Y ahora vamos a empezar a contestar la pregunta número 3. ¿Cómo murió nuestro santo? Bueno, pues recordarán que él siempre andaba de misión en misión, de pueblo en pueblo. Y en una ocasión fue a un pueblo que estaba ya pero muy retirado. Y lo malo fue que durante la travesía, pues se encontró con un frío muy intenso. Tanto que también hubo un problema de que cayó nieve. Y él, de entre esa ventisca, entre la nieve, y estamos hablando de que era una persona pues relativamente grande, pues no había un lugar donde refugiarse porque estaba en pleno camino. Entonces tuvo que pasar su momento allí, dentro de la nieve. Y el santo Francisco pues se enfermó, le dio un problema de pulmonía. Y esta pulmonía se fue agravando porque él, lo más importante para él no era atenderse, sino dar el sermón que él ya tenía predispuesto. Ese mismo día, cuando llegó al pueblo, dio 3 sermones con un poco de tos. Al siguiente día dio 2 sermones, hasta que de plano pues él cayó. Dice aquí, todavía enfermo, en esa mañana de ese día se pasó confesando, en ayunas, celebrando la misa, las 2 de la tarde, y cuando se dirigió al confesionario para seguir otra vez la confesión, allí cayó desmayado. Lo llevaron a la casa del párroco y poco antes de morir alcanzó a exclamar: veo a nuestro Señor y a su Santísima Madre, que preparan un sitio en el cielo para mí. Y luego exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Era el año de 1640 cuando él partió con el Señor. Algo muy interesante que pasó, no solo en ese momento, sino que después de su muerte, en su sepultura, hubo una persona que estaba tan conmovido por la vida de este gran santo, Juan Francisco Regis, que allí en su tumba le prometió que costara lo que costara, él iba a ser sacerdote. ¿Y saben de quién se trata? Nada más ni nada menos que de San Juan Vianney. San Juan María Vianney. ¿Conoces ese nombre? Quizás lo conoces más como el santo cura de Arce. ¿Por qué decía cueste lo que cueste? Porque ya lo verás en alguno de nuestros videos, el padre Juan María Vianney, o el cura de Arce, tenía un gran problema de retención y por eso le era muy difícil estudiar. Pero aún así se convirtió en sacerdote.
se lo prometió en la tumba a San Juan Francisco Regis. Ahora sí que, ¿qué te pareció la historia de este santo del día de hoy? Me conmovieron algunas historias. La verdad, la persecución a veces es común en los santos. Pero ¿saben qué fue lo que me impactó? Fue cuando le preguntó a esa mujer que se comportaba terriblemente y le preguntó, ¿y usted cuándo se va a convertir? Y ella sintió algo en ese momento en su corazón y le dijo, hoy mismo, en este momento. Quizás a nosotros nos hace falta renovar algún voto espiritual para decir, Señor, aquí estoy. ¿Cuándo? Ahorita, en este momento, hoy mismo estoy para ti. Así es de que si tu nombre es Juan Francisco, Juana, Francisca, siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo, buen predicador y que Dios le dio el don de hacer milagros allá en el cielo. Y él mismo, antes de partir con el Señor, dijo que el Señor le estaba haciendo una casita, una morada para él en el cielo. Y no lo vio solo al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, sino que también vio a su Santísima Madre. Y tú llevas su mismo nombre. Yo te doy gracias por acompañarme en esta vida de los santos que estamos estudiando. Créeme que yo aprendo bastante con ustedes, porque me gusta compartir lo que estoy aprendiendo. A veces es difícil y vuelvo a leer y a releer, porque a veces pues no entiendo el contexto. A veces la verdad me gana la emoción y quiero seguir leyendo, pero en algunas otras hay cosas divertidas que por eso quiero decírselas directamente del libro, las cosas importantes, para que no sea de mi palabra, sino de lo que está escrito. Y un comentario más. Este libro está escrito también por un sacerdote. Entonces, todo lo que está aquí es lo que este sacerdote, Eliezer Selesman, él investigó. Y por eso trato de respetarlo y de decir lo que está aquí escrito. Yo te digo que nos vemos en la próxima edición, cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.